Cordial saludo. A continuación presentaremos la actividad 5 de la materia Filosofía del Derecho, la cual se denomina La Ley y Justicia. Nuestro grupo está conformado por Santiago Gómez Alzate, J.D. Alexandra Rebolledo Carreño, Janet Río Sepúlveda, Oscar Vladimir Henao Gallego y Mariana Cardona Castaño. Vamos a hablar cuál es la tesis que la Escuela Austriaca de la Economía tiene sobre la democracia. La Escuela Austriaca de Economía generalmente tiene una postura crítica o cautelosa frente a la democracia, enfatizando la importancia de la libertad individual y la propiedad privada como pilares de una sociedad próspera. Vamos a hablar de 5 enfoques sobre el enfoque austriaco sobre la economía. Primer enfoque, la importancia de la libertad individual. La escuela austriaca considera que la libertad individual es fundamental para el progreso económico y social. La democracia como sistema de gobierno debe garantizar esa libertad y evitar la coerción estatal. Segundo enfoque, la crítica al gobierno excesivo. Muchos austriacos argumentan que el gobierno, incluso en una democracia, puede intervenir de forma perjudicial en la economía, generando inestabilidad y distorsionando los precios. Tercer enfoque, el papel del mercado. Los austriacos ven en el mercado un mecanismo eficiente para la asignación de recursos y la coordinación de la actividad económica. Consideran que la democracia debe facilitar la libre competencia y evitar la intervención gubernamental que pueda obstaculizar este proceso. Cuarto enfoque, la precaución ante el poder político. Algunos austriacos, como Murray Rothbard, han expresado preocupaciones sobre el potencial de la democracia para ser utilizada para fines autoritarios o para promover políticas que perjudiquen la libertad individual. Quinto enfoque, la importancia de la propiedad privada. Los austriacos enfatizan la importancia de la propiedad privada como base de la libertad económica y la inversión. Consideran que la democracia debe proteger este derecho y evitar la confiscación o intervención estatal en la propiedad. En resumen, la escuela austriaca no rechaza la democracia en sí misma, pero sí advierte sobre los riesgos de la intervención gubernamental y la importancia de proteger la libertad individual y la propiedad privada como pilares de una sociedad próspera. De la filosofía, el derecho y la democracia han sido objeto de críticas por diversos autores, debido a varias razones. Algunos de los argumentos más comunes incluyen la teoría de las élites. Autores como Wilfredo Pareto, Mosca y Robert argumentan que la práctica de la democracia se convierte en el dominio de una minoría sobre la mayoría. Según esta teoría, siempre hay una élite que controla el poder, independiente del sistema de gobierno. Crítica de Carr argumenta que la democracia liberal es incapaz de tomar decisiones rápidas y efectivas en situaciones de crisis, debido a su naturaleza deliberativa y consensual. Según él, esto puede llevar a parálisis política y a la ineficiencia del gobierno. Friedrich critica que la democracia promueve a la mediocridad y a la igualdad, a expensas de la excelencia y la individualidad. Según él, la democracia nivela a las personas hacia abajo en lugar de elevar a los individuos excepcionales. Joseph sostiene que la democracia es un método para llegar a decisiones políticas, pero no garantiza que estas decisiones sean las mejores ni las más racionales. Además, argumenta que los votantes a menudo no están bien informados y pueden ser manipulados por líderes carismáticos. En cuanto a la Escuela Austriaca de Economía, su crítica se basa en varios argumentos clave. Intervencionalismo estatal. La escuela austriaca sostiene que la democracia tiende a promover el intervencionalismo estatal en la economía, lo cual consideran perjudicial. Argumentan que la intervención del gobierno distorsiona los mercados y lleva a una asignación ineficiente de recursos. Teoría del valor subjetivo. Según esta teoría, el valor de los bienes y servicios es subjetivo y depende de las preferencias individuales. La democracia, al tratar de imponer decisiones colectivas y no basarse en estas preferencias individuales, puede llevar a resultados no óptimos. Problema de cálculo económico. Uno de los principales exponentes de la escuela austríaca argumenta que en una economía planificada centralmente, como la que puede surgir en una democracia con fuerte intervención estatal,
Es imposible realizar un cálculo económico racional. Esto se debe a la falta de precios de mercado que reflejan las preferencias y necesidades reales de los individuos. Ciclo económico. Friedrich, el austriaco, sostiene que las políticas democráticas a menudo conducen a ciclos económicos de auge y caída, debido a la manipulación de la oferta monetaria y las tasas de interés por parte del gobierno. Estos argumentos reflejan la visión de la escuela austríaca de que la libertad individual y los mercados libres son esenciales para una economía próspera y eficiente. ¿Cuál es la tesis que tiene la Escuela Austríaca de Economía sobre la monarquía? La Escuela Austríaca de Economía desarrolla una perspectiva singular sobre la monarquía que desafía tanto las defensas tradicionales como las críticas democráticas contemporáneas. Su análisis no surge de nostalgia monárquica ni de apego sentimental a la realeza, sino de un examen sistemático de los incentivos institucionales y económicos que genera cada forma de gobierno. Esta aproximación praxeológica, característica de autores como Hans Hermann Hoppe, Murray Rothbard y Ludwig von Mises, estudia las acciones humanas basándose en sus incentivos y consecuencias. La tesis central austríaca sostiene que la monarquía hereditaria puede generar un tipo de gobierno más moderado y predecible que el democrático, precisamente porque los incentivos del monarca difieren fundamentalmente de los del político electo. Esta diferencia se articula en torno a una distinción clave. El monarca tiende a comportarse como propietario del Estado, mientras que el político democrático actúa como arrendatario temporal. El monarca heredero considera al Estado como un capital que hereda y debe transmitir a sus descendientes, lo que genera incentivos de largo plazo. Esta perspectiva patrimonial lo motiva a mantener la estabilidad, proteger la productividad de su territorio, preservar la lealtad de sus súbditos y evitar políticas destructivas que puedan comprometer la continuidad de su linaje. Aunque esto no garantiza que todo monarca actúe prudente o justamente, el marco institucional favorece una visión conservadora, orientada a la preservación del capital institucional más que a su explotación inmediata. En contraste, el político democrático no posee el Estado, sino que lo controla temporalmente mediante mandatos que debe renovar periódicamente. Esta situación crea incentivos poderosos para maximizar beneficios inmediatos, traduciéndose en gasto público excesivo, endeudamiento creciente, políticas populistas y redistribuciones destinadas a asegurar votos. El horizonte temporal del gobernante democrático está limitado por los ciclos electorales, eliminando razones estructurales para pensar a largo plazo. Hans Hermann Hoppe profundiza esta crítica argumentando que la transición de monarquía a democracia no constituye una evolución hacia una forma superior de gobierno, sino una degeneración institucional. Según esta perspectiva, la democracia alienta el saqueo legalizado, la lucha de intereses por el control estatal y la expansión constante de burocracia. La igualdad política formal no garantiza justicia, sino que diluye la responsabilidad individual y facilita el acceso de grupos de presión al botín estatal. Los pensadores austríacos no realizan una defensa normativa de la monarquía como forma deseable de gobierno, sino que ofrecen una comparación estructural entre dos organizaciones estatales diferentes. Este análisis debe entenderse dentro de una crítica más amplia al estatismo. Para autores como Rothbard, el problema fundamental no radica únicamente en las formas de gobierno, sino en la existencia misma del monopolio estatal sobre ley, violencia y recursos públicos. El ideal perseguido no es una monarquía benévola o una democracia restringida, sino una sociedad libre regida por derecho natural, cooperación voluntaria y respeto irrestricto a la propiedad privada. Buenas tardes. Hablando de la ley y la justicia, respondiendo a la pregunta 4, ¿cuáles son los argumentos de la Escuela Austriaca de Economía para defender la monarquía? Respondo los siguientes argumentos. La Escuela Austriaca de Economía, a través de pensadores como Hans Hermann Hoppe, defiende la monarquía basándose en principios económicos y de derecho natural. A pesar de que estas ideas son controvertidas, los principales argumentos a favor de la monarquía son: primer argumento, visión a largo plazo y baja preferencia temporal. Significa que un monarca hereditario, al ser dueño de su reino, busca preservarlo y aumentar su valor a largo plazo para sus herederos, evitando políticas que agoten recursos o generen deuda excesiva. Segundo argumento, menor explotación y mayor productividad. Aunque el monarca se financia con impuestos, tiene el incentivo de no matar a la gallina de los huevos de oro, es decir, no explotar excesivamente a su población para mantener una base productiva. La democracia, sin un propietario único del Estado, fomenta una explotación ilimitada debido a la competencia entre facciones
por el poder y los recursos, lo que lleva a una constante expansión del Estado y una mayor carga fiscal. Tercer argumento, incentivos para la paz. Significa, los monarcas son menos propensos a iniciar guerras costosas que destruyan el capital y la riqueza de propiedad, considerándolas una mala inversión. En la democracia, los políticos pueden usar las guerras para ganar popularidad, ya que los costos se distribuyen entre los contribuyentes. Cuarto argumento, promoción de élites naturales y limitación del poder estatal. La monarquía tiende a preservar estructuras jerárquicas y élites naturales y ha estado históricamente más sujeta a límites tradicionales. La democracia, con su énfasis en el igualitarismo, puede socavar estas élites, promover la mediocridad y paradójicamente llevar a una expansión ilimitada del poder estatal bajo la noción de autogobierno popular. Es importante señalar que las ideas de Hoppe son objeto de críticas que incluyen la idealización de la monarquía, la incertidumbre de la sucesión hereditaria, la falta de mecanismo de control y la posible vulneración de los derechos individuales y las libertades civiles en comparación con sistemas democráticos con un Estado de Derecho robusto. Hoy vamos a abordar una pregunta muy interesante. ¿Qué relación hay entre la idea de monarquía y la propiedad privada? Para entender esto, primero vamos a poner en contexto algunos conceptos importantes. En el pensamiento político, la monarquía es una forma de gobierno en la que el poder está concentrado en una sola persona, el rey o la reina, y suele estar vinculada a ideas de autoridad y tradición. Por otro lado, la propiedad privada es la idea que cada persona tiene derechos sobre ciertos bienes, puede poseer, usar y disponer de ellos según sus deseos, siempre y cuando no viole los derechos de otros. Ahora, para explicar mejor la relación entre estos dos conceptos, vamos a apoyarnos en ideas de un autor llamado Giovanni Sartori, quien en su libro La libertad y la ley reflexiona sobre cómo las leyes y las instituciones influyen en nuestra libertad y en la organización social. Sartori nos dice que la ley es fundamental para que podamos vivir en sociedad con libertad y justicia. Pero en épocas en las que predominaba la monarquía, la autoridad del rey solía estar por encima de las leyes y en muchos casos controlaba también la propiedad de la tierra y otros bienes. Esto significa que en esas sociedades la propiedad privada no siempre estaba protegida de manera efectiva, porque el monarca podía decidir quién tenía derecho sobre qué según su voluntad. Entonces aquí está la relación. En una monarquía tradicional, la autoridad central concentraba mucho poder, incluyendo el control sobre la propiedad. Esto podía limitar la libertad de las personas para decidir sobre sus bienes, ya que muchas veces la propiedad estaba sujeta a la voluntad del rey o de la nobleza, en lugar de ser un derecho garantizado por leyes justas y claras. Con el tiempo, las ideas comenzaron a cambiar. Se promovieron leyes que garantizaban la protección de la propiedad privada como un derecho fundamental, limitando el poder absoluto del rey. Esto fue un paso clave hacia las democracias modernas, donde las leyes protegen la propiedad y garantizan la libertad individual, en lugar de depender de la voluntad de una sola autoridad. Entonces podemos entender que la monarquía no es enemiga de la propiedad privada, sino que en realidad necesita de ella para tener legitimidad. Ambos conceptos están conectados y se sostienen mutuamente. Y esto nos ayuda a entender por qué en las revoluciones liberales que buscaban cambiar las formas de poder no solo peleaban contra el rey o el gobierno absoluto, sino que también cuestionaban esa relación que había entre quién manda y quién tiene la propiedad. Todo esto cambió para siempre la forma en que entendemos la autoridad y la propiedad de hoy en día. Gracias.